Muy bien, buenos días. Bienvenidos a su primera sesión del día de hoy en nuestro AWS Summit México. Espero que todos hayan amanecido bien, un poco asustados. Por lo general siempre les pregunto primero cuántas personas de acá les gusta comprar en Amazon.com, pero creo que hoy les voy a preguntar cuántas personas acabaron en pijama a la 1 de la mañana en la calle. Esa pregunta está más divertida hoy. Me imagino, sí. Muy bien. Bueno, pues espero que estén bien, sus familias, todos a salvo. Y vamos a empezar. Hoy les vamos a platicar de la innovación, cómo innovamos en Amazon. En esta sesión nosotros nos gusta compartirles nuestra historia, desde cómo empezamos en 1994 a cómo hemos llegado a ser lo que somos hoy en día. Y nuestro objetivo no es venir a decirles cómo lo tienen que hacer ustedes. Nuestro objetivo es poderles contar nuestra historia, lo que nos ha funcionado a nosotros, para que ustedes puedan buscar su propia historia, que puedan inspirarse, que puedan cambiar las maneras como trabajan, que encuentren nuevas ideas, que se cuestionen sus procesos, buscando que sean empresas innovadoras, ágiles, ¿no? Y que tengan esta cultura de estarse reinventando, que es hoy en día algo muy importante para nuestros clientes. Les voy a compartir aquí un videito. The Amazon you know today does not look like the Amazon we used to be. In 1995, Amazon exclusively sold books online. Every order was carefully packed in a small Seattle, Washington garage, then hand-delivered to the post office for shipment. At the time, Jeff Bezos hoped that one day, Amazon would be big enough to afford a forklift. Over 20,000 forklifts and hundreds of buildings later, it turns out that books were just the beginning. Over the years, Amazon evolved from selling only books to housing Earth's biggest selection. Now we employ over 750,000 people in more than 20 countries all over the world, revolutionizing the way customers shop for everything. Plus, we support millions of small and medium-sized third-party sellers worldwide so that we can offer the products you love. Amazon's fleet of planes, trucks, and local delivery service partners consistently evolve to deliver on convenience. Now, customers can receive Amazon packages on the day of their choosing, with same or one-day shipping. We don't just think about shipping products. Sometimes we create them. In 2007, we launched our first device designed to enhance customers' lives, the Kindle e-reader. Since then, our growing list of products and services include Fire TV, Alexa, Echo, in-store shopping experiences like you'll find in Amazon Books, Amazon Go, and 4-star stores, innovative computing services and features from AWS, award-winning entertainment from Amazon Studios, and even groceries from Amazon Fresh. As we continue innovating, we will never forget our vision and mission, to be the Earth's most customer-centric company. As you'll see on your tour, we've come a long way from the Seattle garage. Today, you'll have a chance to meet some of the people who help make everything we do possible. We hope it makes you smile. Muy bien, bueno, pues acá tienen nuestra historia. Muy rápida, pero realmente ha sido mucho esfuerzo, muchas cosas diferentes, ¿no? Y si pueden ver es que todo lo que construimos, todo lo que nace, todo lo que contamos, es porque parte de nuestra misión, ¿no? Ser la empresa más centrada en el cliente del planeta. Eso es algo que mientras Jeff Bezos descifraba el internet, el e-commerce, los libros, era algo que tenía muy claro. Quería que su modelo de negocio estuviera centrado en el cliente. Y esto nos da un campo súper amplio para poder innovar, ¿no? Acá en esta misión no ven que dice ser la empresa más centrada en el cliente de retail, ¿no? O de e-commerce. No te está hablando de segmentos, no van grandes empresas, no va solo al usuario final. Simplemente quiere buscar el satisfacer a los clientes. Y eso nos abre un campo para poder hacer cualquier cosa. Lo pueden ver hoy en día. Todas nuestras líneas de negocio tan diferentes que tenemos parten de la necesidad de algún nicho de nuestro mercado y después nosotros vamos a inventar cómo poderlo satisfacer. ¿Y por qué el cliente? Jeff Bezos dice que el cliente siempre va a estar maravillosamente insatisfecho, ¿no? Y no lo decimos como algo malo, sino nosotros podemos inventar algo que a los clientes les encante y puede ser el wow de hoy, pero mañana ya va a ser nuestro bla, ¿no? ¿Qué más hay? Siempre queremos probar algo nuevo. Nuestra naturaleza humana siempre es el experimentar. Y eso nos crea un reto internamente en Amazon para poder estar siempre buscando cosas nuevas. Nos ha hecho
la creación de todas nuestras líneas de negocio. Acá solo son unos ejemplos, pero empezamos con libros, ¿no? en Amazon.com, después pasamos a DVDs, películas, empezamos a abrir diferentes categorías, pero después empezamos a explorar en el mundo de la tecnología con AWS, tenemos dispositivos, ¿no? Ahora tenemos Alexas, Kindles, también está el contenido de streaming, antes era solo Amazon Prime, ahora tenemos Amazon Studio, nuestra propia casa productora, productos de consumo, Amazon Fresh, tiendas físicas, ¿no? Como una empresa que empieza en el retail electrónico, ¿no? Y empieza ahora a abrir tiendas físicas, porque encontramos ciertas necesidades que nosotros podemos deleitar a nuestros clientes en diferentes ámbitos. También nosotros queremos enamorar a nuestros clientes y consentirlos y obsesionarnos con ellos al cuidarlos, ¿no? Y al cuidar nuestro planeta. Tenemos muchas iniciativas de sustentabilidad, tenemos la iniciativa de Climate Pledge, nuestros envíos con emisiones cero de carbono. Hace un par de meses, no sé si escucharon, lanzamos 500,000 coches eléctricos en Estados Unidos, propios de Amazon para hacer la distribución, y pensamos en tener toda nuestra logística para el 2024 en una huella de carbono cero. Pero siempre nos enfocamos en el largo plazo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto realidad? ¿Cómo se puede quedar esta misión aterrizada y que no solo sea una idea que nosotros podemos contar? Queremos centrarnos en los clientes, pero ¿cómo lo podemos ver en el día a día? Y lo que nosotros hicimos fue identificar necesidades a largo plazo. Cada una de nuestras líneas de negocio tiene un círculo virtuoso, que es lo que están viendo en pantalla. Y este es el primero, el de Amazon.com. Identificamos necesidades que nunca van a cambiar a nuestros clientes, ¿no? En este caso tenemos precio, selección y conveniencia. Y es hacia lo que trabajamos y hacia donde tomamos nosotros las decisiones. Esto nos ayuda a mantener una oferta válida a nuestro cliente. Nosotros no nos enfocamos en qué hace la competencia, en las tecnologías emergentes. Nos enfocamos en qué es lo que siempre va a necesitar un cliente, ¿no? Nadie nunca va a decir, ojalá Amazon.com fuera un poquito más caro, ¿no? Ojalá tuviera un poquito menos de productos. Ojalá fuera más difícil de comprar. Sabemos que esas tres cosas siempre van a ser ciertas y es lo que nos mantiene el camino de seguir desarrollando e inventando cosas nuevas. Y en el círculo virtuoso nos ayuda a tener esta dinámica que conforme vamos trabajando y poniendo energía, este círculo va generando aún mayor crecimiento. Empezamos con una buena experiencia del cliente. Esto nos genera tráfico en la plataforma y hace más atractivo a que los vendedores vengan a subirse con nosotros. Nos ayuda a aumentar la selección de nuestros productos y esto crea un crecimiento dentro de nuestra plataforma, ayudándonos a bajar los precios con economías de escala, pero pasarle esa reducción de precios al cliente final para volver a mejorar su experiencia de cliente. Y ese círculo es el que nos ha mantenido en el negocio y en deleitar a nuestros clientes hasta el día de hoy. Pero ¿y cómo trabajamos la innovación? Tenemos 4 pilares importantes, que es cómo nos organizamos para ser innovadores en Amazon. Y esta es una cultura que tenemos en todas las líneas de negocio, no es exclusivo a AWS. Vamos a empezar con cultura. Nuestros principios de liderazgo, no sé si algunos de ustedes lo han escuchado, aquí pueden tener un código QR que les puede abrir la descripción de cada uno. Los pueden ver también en español en la página de internet. Tenemos 16. Van evolucionando junto con nosotros, iniciamos con 9 en un inicio. Y estos principios de liderazgo es la manera de que nosotros podamos democratizar la manera de pensar de los líderes de la organización en todos los niveles y todas las jerarquías de la empresa. Nos ayuda a que todas las personas puedan tomar decisiones yendo hacia el mismo lugar, ¿no? Con un mismo criterio. Nosotros creemos que en Amazon todos somos líderes. Todos tenemos y ejecutamos estos principios. No son unos principios que tengamos en un póster al inicio de nuestra recepción en la oficina, ¿no? Y cuando lleguemos a trabajar nos olvidamos de ellos. Estos son principios de liderazgo que rigen nuestras discusiones, nuestra toma de decisión, todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Nuestras conversaciones entre nosotros y con los clientes, van a ver que son algo que vivimos todos los días como amazonianos. Empezamos con obsesión por el cliente y después los demás no tienen ningún orden en particular. Lo que hacen es que nos ayudan a generar un balance. Si ustedes se dan cuenta, ahí hay un par que se contradicen, ¿no? Pueden ver Dive Deep, por ejemplo, profundizar, ¿no? Analizar los datos, y Bias for Action, que es tomar la acción rápido, ser proactivos. ¿Cómo podemos hacer uno contra otro? Esto lo que nos enseña es a siempre pensar los dos lados de la moneda antes de tomar una decisión y entender en qué situación estamos para ver hacia dónde vamos a movernos. Les voy a dar un ejemplo. Si estamos hablando del equipo de legal que está haciendo un contrato, ¿no? Se van a inclinar por la parte de Dive Deep, porque sabemos que así protegemos al cliente, porque sabemos que se tiene que investigar, que tener toda la data.
Pero si estamos hablando de una persona comercial que está de la mano de un cliente que tiene un problema, se va a ir por bias for action, ¿no? Va a meter las manos por el cliente, va a entender cómo puede reaccionar para mitigar el riesgo que el cliente pueda tener. Y así es como trabajamos todos los días. Hoy nos vamos a enfocar en dos principales, que están directamente relacionados a la innovación. Vamos a empezar con inventar y simplificar. Acá pueden leer la descripción, pero si pueden ver hay una palabra aquí clave para nosotros, y es incomprendidos. Aceptamos que podemos ser incomprendidos, ¿no? ¿Qué significa eso? Vamos a ver, acá les tengo un ejemplo de Kindle. Kindle sale en el 2007. Cuando lo lanzamos, estábamos en el negocio de la venta de libros principalmente, y toda la gente pensaba que nos íbamos a canibalizar nuestro propio mercado. La gente que compraba libros físicos ya no lo iba a comprar a los editores y nos iba a comprar a nosotros el formato digital, ¿no? Y realmente estábamos afectando a nuestro mismo flywheel. No estábamos creciendo la selección en este caso. Eso es lo que se decía en el mercado, pero nosotros teníamos un objetivo muy claro. Y en Amazon decimos que somos tercos con el objetivo, pero flexibles en el detalle. Y nuestro objetivo era que una persona pudiera leer un libro o conseguir un libro en menos de 60 segundos. ¿Por qué? Había muchas personas que compraban su libro por la plataforma y no tenían ningún problema. En ese entonces no teníamos Amazon Prime, llegaban los libros en 3, 5 días. Pero había un nicho muy específico en Estados Unidos. Ustedes saben que allá el promedio de lectura de libros es muy alto. Y había personas, un nicho muy específico, que leía un libro en una semana, ¿no? Este tipo de personas que devoran la información. Estas personas sabíamos que no era una audiencia nuestra, porque en lo que les llegaba nuestro libro en la plataforma, ellos ya habían ido a la librería, ya lo habían comprado y ya lo habían leído. Entonces nos enfocamos en ellos, pusimos nuestro objetivo terco y fijo en esa audiencia y en poderles dar un libro en menos de 60 segundos. Lo sacamos, llegamos a ese nicho, tuvo su éxito en ese ambiente y lo fuimos desarrollando. Ahora ya atacamos más audiencias, ¿no? Personas que necesitan la letra más grande, personas que están aprendiendo a leer o a hacerse la cultura de lectura y entonces les ayuda a seguir el ritmo de los renglones. Tenemos muchas funcionalidades porque hemos evolucionado ese producto. Hemos escuchado a la gente, hemos tenido paciencia, fuimos incomprendidos, pero continuamos aprendiendo de la gente y lo fuimos haciendo mucho más moderno. Pueden ver ahora que ya es un dispositivo mucho más delgado, ligero, compacto. Y llegamos hasta allá porque fuimos incomprendidos, pero tuvimos paciencia. El mismo AWS. Cuando independizamos la parte de tecnología de Amazon.com, todo el mundo decía que Jeff Bezos no sabía de tecnología, que no era su negocio. ¿Por qué se iba a meter a este mundo tan complejo si realmente no era su foco, ¿no? Hoy en día tenemos 115 reducciones de precio, más de 200 servicios con funcionalidades completas y millones de clientes activos al mes. Incluso es una de las líneas de negocio más rentables de la compañía. Y eso lo logramos por tener un objetivo fijo, ser pacientes y pasar esa etapa de incomprensión que tuvimos en el mercado. Vámonos al segundo principio de liderazgo. Este es bias for action, predisposición para la acción. Y aquí nuestra palabra clave, en este caso, va a ser decisiones reversibles. Nosotros usamos un modelo mental que se llama la puerta de 1 o de 2 sentidos. ¿Cuántos acá que sean líderes de sus negocios o que tomen decisiones, les llegan decisiones que realmente se pudieron haber sido delegadas? El 64% de los directores que encuestaron en Harvard Business Review comentan que todas las decisiones que toman pudieron haber sido a niveles mucho más bajos y que su tiempo podría ser dedicado a estrategia, ¿no? a supervisión, a cambiar el ritmo de la organización, a hacer cosas diferentes, pero se ven envueltos en esta operación constante que no los deja salirse de ese ritmo de todos los días. Nosotros lo que hacemos es saber si es una puerta de 1 o 2 sentidos. Y aunque no suena muy claro, ahora se los voy a explicar. La puerta de un sentido es cuando tomamos una decisión muy importante que tiene a lo mejor una inversión muy grande, pero sobre todo que no es reversible. Ahí entra nuestra palabra clave. Y esto se ve así como un nuevo data center, abrir las oficinas en algún país, ¿no? Abres una puerta, la cruzas y una vez que estás allá y se cierra atrás de ti, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Tienes que vivir con las consecuencias, tienes que aceptar las consecuencias y hacer lo mejor posible con esa decisión.
Esas decisiones en Amazon se las dejamos al equipo de liderazgo. Pero ¿qué pasa con todas las demás decisiones? Que son la mayoría las más frecuentes, ¿no? En donde puedes tú abrir la puerta, pasar, experimentar, conocer, y si no te gusta, volver a abrir la puerta y regresarte, ¿no? Experimentar con algo nuevo, cambiar algo diferente. Esta es nuestra manera que nos mantiene ágiles, que podemos experimentar en todos los niveles. Y eso nos lleva a la parte de mecanismos. Los mecanismos se diferencian de los procesos porque van iterando. Con cada ejecución van cambiando y van mejorando. Y no solo eso, como somos peculiares, nos gusta hacerlo al revés, ¿no? Empezamos primero con el resultado que estamos buscando y después vemos qué es lo que necesitamos para que ese resultado que estamos buscando suceda, ¿no? Identificamos el reto de negocio, vemos qué tiene que suceder para que ese reto de negocio se cumpla, hacemos un proceso que al iterar se va mejorando continuamente y hasta el final vemos qué datos podemos meter ahí para que eso suceda de manera autónoma. Y nuestro mecanismo principal se llama working backwards, ¿no? Claramente trabajando hacia atrás por este mismo concepto, ¿no? Empezamos al fondo y después regresamos para entender cómo podemos llegar a ese resultado en donde vamos a ser terco con los objetivos, pero flexibles en los detalles. Nuestro mecanismo lo usamos para entender qué es lo que quieren los clientes. Nosotros no tomamos una decisión de un proyecto y después lo acomodamos en este proceso para hacer lo que ya teníamos decidido en un inicio, ¿no? Sino que realmente vamos a la audiencia, escuchamos qué es lo que quieren, regresamos y lo solucionamos de una manera innovadora. Acá tenemos 3 documentos, que es los que trabajamos en este proceso como resultado. Siempre partimos con el cliente y después de hacer un taller de ideación o nuestro mecanismo de ideación, llegamos a un comunicado de prensa. Este comunicado de prensa es un documento ficticio que está escrito en el futuro, como si fuera el día que nosotros estuviéramos haciendo el anuncio del lanzamiento del producto que queremos inventar. ¿Por qué? Esto nos ayuda a tener fijo el beneficio al cliente que le queremos dar y después regresamos con nuestros equipos técnicos a desarrollarlos. En las preguntas frecuentes hacemos el caso de negocio, vamos fundamentando toda la información o preguntas frecuentes que puedan tener los mismos clientes al usar esta solución. Y por último, los visuales que nos ayudan a entender este Customer Journey. Y hasta que tenemos toda esa información clara y detallada, entonces vamos con el equipo de producción o el equipo de productos a decirle esto es lo que necesitamos, esto es lo que quieren o necesitan nuestros clientes. Y todo siempre parte del cliente. Y buscamos nichos muy específicos. Si nosotros, nuestro objetivo y misión es enamorar y deleitar a nuestra audiencia, no podemos enamorar y deleitar a todos con una misma solución. Tenemos que identificar un nicho muy específico, conocerlo, entenderlo, y entonces después ya podemos hacer nuestro proceso de working backwards. Nosotros tenemos el 90% de nuestros lanzamientos se lanzan o se desarrollan a partir de feedback directo de nuestros clientes, ¿no? Cuando teníamos nuestro envío de 3 a 5 días, nos decían, oigan, padrísimo, pero cuando yo lo compro, ya quiero estrenarlo, no quiero esperar una semana para recibirlo. Entonces, buscamos sacar Amazon Prime. Esa es la manera más fácil de innovar, ¿no? Cuando tenemos este canal abierto con nuestros clientes. Pero también tenemos otro 10% de innovaciones y de lanzamientos que hacemos cuando nosotros conocemos tan bien al cliente que podemos inventar a su nombre, ¿no? Y esto lo hacemos estando cerca de ellas, escuchándolos y pudiendo traer esta información a nuestro negocio para poder adelantarnos a sus necesidades. Y nuestro proceso de Working Backwards se basa en 5 preguntas. ¿Quién es el cliente? ¿Cuál es su problema o su oportunidad? ¿Cuál es el beneficio más importante que queremos otorgarle? ¿Cómo sabemos qué es lo que necesita o quiere el cliente? ¿Y cómo se ve esa experiencia? Y a mí la cuarta se me hace muy interesante. ¿Cómo sabemos lo que quiere o necesita el cliente? Yo creo que nadie en las organizaciones inventa o lanza una solución pensando que no le va a gustar a su cliente, ¿no? Pero realmente tenemos la data, tenemos los canales para estarlos escuchando, traemos la voz del cliente a nuestros ejercicios y esa pregunta puede hacer la diferencia en que el lanzamiento pueda ser algo que realmente necesite el cliente o algo que nosotros creemos que necesite el cliente. Acá es un ejemplo de los 3 documentos que tenemos como resultado de nuestro Working Backwards, de nuestro taller de Trabajando hacia atrás. Son documentos que tenemos de cada uno de nuestros productos, Amazon Go, Amazon Prime,
Prime Music, AWS, todos cuentan con estos documentos, el comunicado de prensa, las preguntas frecuentes y los visuales. Y nos ayuda a poder detallar las ideas. Cuando nosotros escribimos, ustedes han escuchado que en Amazon no usamos PowerPoints, a lo mejor sí, ¿no? Internamente todo lo hacemos en narrativas, en escritos, porque creemos que el escribir nos da claridad, ¿no? Cuando tú escribes un Customer Journey o dibujas un Customer Journey o escribes una historia o un testimonio del cliente, te ayuda a definir y a cerrar muchos detalles que quizá no nos hubiéramos preguntado, ¿no? Y que no queremos enfrentarlos en el momento de la producción, sino que queremos tener todo claro antes de poder ir a desarrollarlo. Y el comunicado de prensa es un documento muy valioso para nosotros. Realmente no, el valor final no es que esté en la prensa, ¿no? No es anunciarlo al mundo y tenerlo en un periódico. Aparte de ese beneficio, nosotros lo utilizamos para poder iterar y mejorarlo internamente. Mucho antes de que pasemos a producción, ese documento ficticio que está escrito en el futuro, lo pasamos a todas las áreas de la organización, las relevantes. Esto nos ayuda a poder absorber la experiencia de los otros equipos y poder tener mejorado un proyecto que aún todavía no existe, ¿no? Para poder saber que cuando lo construyamos ya tiene una perspectiva completa del negocio. Así aprovechamos los fallos de muchas personas, la experiencia, el conocimiento o los éxitos, ¿no? Y entonces podemos enriquecer nuestros documentos. Para nosotros la crítica interna es un regalo. Preferimos fallar y que nos corrijan estando en la organización que hacer un lanzamiento al cliente que a lo mejor no está listo o lo suficientemente maduro. ¿Por qué trabajar hacia atrás? A Jeff Bezos le preguntan en un all hands interno, le dicen, oye Jeff, ¿es opcional? ¿No? ¿Qué tal que yo tengo otro método a lo mejor más eficiente? Y su respuesta es, este proceso es opcional hasta que tú lo hayas hecho muchas veces y nos puedas decir que tienes uno mejor, ¿no? Pero nosotros lo creamos con un objetivo en particular y el objetivo no es reducir la carga de trabajo. El objetivo es garantizar que cuando estamos construyendo algo contra un objetivo que sabemos que el cliente va a disfrutar y que va a necesitar. Y eso nos puede ahorrar muchísimo retrabajo después. Y es por eso que trabajamos hacia atrás. Muy bien, vámonos a la parte de arquitectura. Yo sé que somos una empresa de tecnología, no se espanten, no vamos a decir aquí nada que no entiendan. Yo personalmente no soy una persona técnica. Vamos a hablar cómo tenemos organizada nuestra organización. Amazon.com, como muchas organizaciones todavía hoy en día, o en esa época, trabajaban en monolitos, ¿no? Eso significa que toda su infraestructura está construida una pieza encima de la otra. Imaginemos un Jenga, ¿no? Cada vez que vas poniendo una pieza encima, es una funcionalidad diferente que estás agregando a tu plataforma. Pero cuando quieres hacer un cambio y sacas una pieza de abajo, tienes que hacer changuitos que no se te caiga todo encima, ¿no? Eso es como teníamos la organización, como era pues tradicional en esa época. Pero con la nube encontramos el beneficio de poder romper eso en microservicios y eso se vería más como una estrategia de Legos, ¿no? En estos Legos tienes muchas piezas que puedes cambiar, construir lo que sea y modificarlos sin arriesgar o comprometer el resto de la organización. Y esto nos ayuda en varias cosas, pero principalmente en la agilidad que podemos tener en la innovación. Nos quita todos los porteros, las filas, las aprobaciones, los tickets, ¿no? Imagínense si yo quiero poner o experimentar con el botón de wishlist, ¿no? En Amazon.com, pero sin querer descompongo el método de pago, ¿no? Yo creo que todos esos ajustes debieran de tener muchísimas revisiones y deberían de tener muchos procesos que nos retardarían en poder experimentar. Pero ¿qué pasa si yo puedo prender y apagar el botón de wishlist sin que nada pase, ¿no? Sin que esté conectado? Acá en el slide de atrás pueden ver cada puntito es una funcionalidad diferente de nuestra plataforma. Y las sombras es como se interconectan, pero realmente son independientes. Puedes tener mucha flexibilidad en las funcionalidades y sobre todo podemos hacer que no tengamos estos guardianes que con cualquier cambio se tenga que revisar toda la estructura. Y eso nos ayuda en la agilidad para poder nosotros modificar y sobre todo para poder ayudar a que todos los equipos puedan experimentar. Es muy diferente cuando tienes un equipo de innovación a cuando tienes puros innovadores trabajando, ¿no? En experimentos, en escuchar al cliente, en sacar cosas diferentes que son de dos puertas, que salen, las ponen en la plataforma
y ven si funciona. Nosotros usamos mucho el A/B testing. Lo notarán ustedes cuando compran en Amazon.com, siempre que entran van a ver que hay algo diferente, ¿no? Cualquier cosa. Y puede ser que lo que alguien esté viendo en la Ciudad de México, en Guadalajara, sea diferente y hay alguien viendo cuál funcionalidad a lo mejor. Eso es lo que nos dan los microservicios, esa libertad. Y acá hay una frase de Andy Jassy que es muy buena, ¿no? Nos gusta decir que no existe un algoritmo de comprensión para la experiencia. Hay cosas que son mucho más rápidas ir y experimentarlas y hacerlas que pensar, ponerlo a votación, a revisiones y aprobaciones, ¿no? Esta experiencia nos enriquece los resultados de nuestros proyectos. Muy bien, vamos ahora a la parte de organización. Somos una empresa que creció muy rápido, sigue creciendo muy rápido, y uno de nuestros retos es poder mantener esta estructura de manera funcional y ágil y eficiente. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros contratamos builders, ¿no? O creadores para dejarlos construir, para dejarlos crear. No queremos buscar gente creativa, uno de nuestros principios es think big, y después meterlos en una caja y decirles qué hacer. Queremos que todos tengan este derecho y esta libertad de poder experimentar todos los días con sus puertas de 2 sentidos. Y eso lo hacemos con equipos de 2 pizzas. Este slide lo debería de pasar a tacos, quizá, pozoles, ahora que estamos en septiembre, pero el objetivo es que 10 personas, bueno, que 2 pizzas pueden alimentar solo a 10 personas. Si ya se quedan con hambre es que el equipo es demasiado grande. Y nosotros mantenemos los equipos chicos con un propósito muy particular. Y eso nos ayuda a que sean ágiles, que sean descentralizados, quitar la burocracia, las agendas llenas de reuniones imparables y que realmente todos los proyectos vivan en un nodo, ¿no? Independiente que pueda ser mucho más ágil, pero que está enfocado y tiene profundidad para poderse especializar sobre un producto o servicio. Nos ayuda a reducir las dependencias, nos ayuda a acelerar la velocidad con la que innovamos. Y estos equipos de 2 pizzas siempre van a tener un líder que está encargado de todo el proyecto. A lo mejor cuando está iniciando, digamos, Alexa hace un par de años, ¿no? Cuando era experimental, seguramente una persona escribió un comunicado de prensa, lo movió por la organización. Cuando tuvo el empoderamiento del equipo, la aprobación y el feedback suficiente, empezaron a experimentar con 10 personas y sus 2 pizzas. Y entonces empiezan a desarrollar esta idea, ¿no? De los dispositivos por voz y los comandos por voz. Cuando se empieza a volver una realidad, quizá ese equipo de 10 personas se tienen que convertir en 2 equipos de 10 personas, pero siempre va a haber un líder que esté arriba de esas 20 personas. Y cada equipo va a tener una responsabilidad muy específica, desde el desarrollo y creación de su responsabilidad hasta el servicio y el mantenimiento. ¿Y por qué lo hacemos así? Imagínense, seguro les pasa en muchas organizaciones, yo invento algo, se lo paso al servicio al cliente, ¿no? Yo ya acabé mi programación, mi producto ya está listo, ya está en el mercado, cualquier queja a la siguiente ventanilla, ¿no? Realmente yo no tengo esa responsabilidad de mantener mi producto funcionando, ¿no? De manera óptima, ir iterando, que es lo que platicábamos en los mecanismos, porque ya está en la siguiente ventanilla, pero cuando mantenemos todo en esa misma ventanilla, estas personas pueden seguir iterando, escuchando al cliente, crean algo, lo ponen en el mercado, lo atienden y le dan servicio. Entonces, si despiertan a las 3 de la mañana a alguien, va a ser a ti, ¿no? Es mejor que lo hagas bien y que puedas tener una buena noche. Esto nos ayuda en tener ownership, que es uno de nuestros principios, el ser responsables de nuestros actos, de nuestras decisiones y de deleitar todos a los clientes con nuestros productos. Y todo esto viene de la mano con el fracaso. En la carta a los accionistas del 2015, Jeff Bezos escribe acá una frase que está señalada. Dice, el fracaso y la invención son gemelos inseparables. Si sabemos que lo que estamos nosotros experimentando va a tener éxito, no es un experimento, ¿no? No es solo decirlo, no es solo decir en una organización, pararse al frente de tu equipo y decirles, experimenten, ¿no? Pero que cuando regresan no funcionó, todos están despedidos. Eso no es tener una organización que acepte el fracaso. El fracaso se acepta cuando te funciona bien, bueno, cuando te lleva después algo bueno y cuando no. Les voy a platicar acá 2 ejemplos. Amazon Auctions. Lo lanzamos en 1999. Probablemente nadie de aquí lo conozca. Yo personalmente no lo conocía. Porque duró 1 año
y desapareció, ¿no? Después de ese año era una plataforma, tal cual como lo dice el nombre, de subasta, subías tu producto, el que diera el mejor precio se lo llevaba, pero dio pie y nacimiento a C-Shops, que eran tiendas independientes. Cada persona podía subir su propia tienda, promocionar sus productos. Tampoco funcionó, pero dio pie y creación al marketplace, que hoy en día es donde vendemos el mayor volumen de nuestros productos y que nos ayuda directamente en nuestro círculo virtuoso a la parte de selección, ¿no? Aumentar ese catálogo de productos. En la pandemia no hubiéramos podido crecer ni llegar a todas las personas que necesitamos en el mercado si no hubiéramos tenido estos terceros que vendieran de la mano con nosotros. El Fire Phone. ¿Quién de acá tiene un Fire Phone? Quien tenga un Fire Phone acá, les vamos a conseguir un premio de 5,000 pesos en créditos de AWS. ¿Nadie? Los créditos igual los podemos luego ir a pedir allá afuera, pero les voy a decir, ese teléfono solo duró un año en Estados Unidos, creo que ni siquiera salió de la región, a México no creo que haya llegado, voy a investigar eso para mi próxima sesión. Pero fue el único evento en donde Jeff Bezos se tuvo que subir a un escenario y pedir una disculpa pública del fallo, ¿no?, tan brutal que tuvimos en la organización. Fueron 170 millones de dólares perdidos, que en un año tuvieron que hacer recall de los dispositivos porque simplemente no funcionaban. ¿Y qué pasó ahí? No teníamos experiencia con telecomunicaciones, no teníamos mucha experiencia con los dispositivos móviles. Había muchos factores que a lo mejor son irrelevantes ya en este momento. En esa época, seguramente cuando se bajó de su publicación del fallo, no estaba nada contento, pero regresó a la organización a preguntar qué había pasado, ¿no? Sacaron toda la información que necesitaban. Nosotros documentamos muy bien los éxitos, pero documentamos aún más los fracasos. Tenemos un documento que se llama Correction of Error. Y ese documento tiene todos los ámbitos de por qué salió mal y también de qué salió bien. Y Jeff Bezos, en lugar de regresar y correr a todo este equipo del Fire Phone, les hizo generar este documento, Correction of Error, y hoy son el equipo que da el nacimiento a Amazon Alexa y a todos los dispositivos Echo que tenemos como un gran éxito de nuestro catálogo de productos. Aprovecharon todo el conocimiento que tenían, descubrieron dentro de su Correction of Error que el diferenciador y el objetivo fijo que teníamos en ese producto era poder hacer asistencia por voz en nuestras compras, ¿no? Estaba relacionado a Amazon.com, que tú le podías decir a tu teléfono, Alexa, cómprame un libro. Bueno, no se llamaba Alexa en ese entonces, ¿no? Teléfono, cómprame un libro. Y eso fue lo que rescatamos. Identificamos que ahí estaba el valor que le había gustado a los clientes con nuestro documento de corrección de errores. Y ese camino fue el que tomamos. Un fracaso no es un fracaso total hasta que decidimos que así lo sea o hasta que nos damos por vencido de trabajarlo. Un fracaso puede ser temporal y puede ser el inicio de un gran éxito. Y con eso, bueno, tenemos los 4 pilares que nos ayudan a nosotros a innovar. Tenemos acá un kiosco afuera de innovación digital. Nuestro equipo se dedica a compartir estas experiencias, nuestra historia, nuestros aprendizajes con todos ustedes. Y lo que queremos es inspirarlos a que busquen sus mecanismos, a que creen sus círculos virtuosos, a que enamoren a sus clientes. Cualquier ayuda que necesiten, nosotros los podemos ayudar en estos procesos. Es un gusto haberlos tenido aquí en la sesión. Pueden tener toda la información de nuestras certificaciones técnicas en estos códigos. Y pues sin más por el momento, agradecerles por habernos acompañado. Espero que hayan disfrutado la sesión y pues que tengan muy buen día a todos. Muchas gracias.